Hoy comenzaremos nuestro estudio del pasaje que memorizaremos este año, Apocalipsis 1, 9 a 20. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20, son los 12 versículos que vamos a memorizar este año, un versículo cada mes como generalmente lo hacemos. Ahora, mi Biblia, no sé la de ustedes, pero mi Biblia titula este pasaje Una visión del Hijo del Hombre. Es decir, una visión de Jesucristo. Y creo que esto es lo que más necesitamos en nuestros días. Urge que veamos a Cristo como Él es. Estos días la mayoría de la gente, la mayoría del mundo piensa de Cristo, y la imagen que viene a sus mentes, a su corazón, es tal vez una imagen de Cristo que vieron ellos en su niñez. Tal vez una estampa, una pintura que vieron ellos, que tenía tal vez en su casa la abuelita, la tía, o un crucifijo, y es la imagen que tienen de Cristo. Algunas personas, o peor, algunos tienen la imagen de Cristo y piensan en el monito, el muñequito del nacimiento en el pesebre de Navidad, o el monito que casi se tragaron, ¿verdad?, en la rosca de los reyes. Y eso no es Cristo, por supuesto. Absurdo, por supuesto que no. Pero aún cristianos pasa que tienen una idea de un Cristo así, pusilánime, débil, de pintura, pero ese no es el Cristo real. Ese no es el Cristo celestial. Y este pasaje es súper importante para nosotros porque nos describe a Cristo como realmente es en el cielo, el Cristo celestial, a quien debemos de verdad creer y obedecer y adorar como Él se lo merece. Este es el Cristo que nos rescata, es el Cristo que nos ayuda en la vida, el Cristo que nos perdona y nos transforma y nos lleva al cielo. El muñequito de la rosca de reyes no nos lleva al cielo. ¿Por quién? Pues de plástico, ¿verdad? Esa pintura, ese crucifijo muerto, débil, por supuesto. Pero cuando vemos a Cristo como Él es, nos anima, nos motiva y nos lleva a adorarle, hincarnos ante Él y orar de verdad a Él como se lo merece, y con mucha fe entonces pedimos y le seguimos. Bueno, después veremos más de esto. Esta mañana tan solamente nos toca estudiar el versículo 9, que es la introducción a esta visión, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y en esta introducción a este pasaje, a esta visión, se nos detalla quién vio esta visión, dónde estaba cuando vio esta visión y por qué estaba allí. Esos son los 3 puntos principales, por así decirlo, de este estudio. No vamos a ver todo eso esta mañana, pero vamos a terminar, Dios mediante, a lo mejor el próximo domingo, no sé. Bueno, pero comencemos notando quién vio esta visión. ¿Quién vio esta visión? En primer lugar, noten que el autor se describe sencillamente como Juan. Yo, Juan. Yo, Juan. Ahora, sabemos que es el apóstol Juan. Sabemos que es el apóstol amado, ¿se acuerdan? Así se le describe en la Biblia como el discípulo a quien amaba Jesús. Pero él sencillamente dice Juan. Él pudiera haber dicho, y es verdad, yo el superapóstol Juan, yo el apóstol más amado Juan. Él pudiera haber escrito el único apóstol superviviente, yo Juan. Pero no escribió eso. Él sencillamente dice Juan. No sé si ustedes han visto en el Boulevard Transversal y Américas, hay una lona ahí en el paso de desnivel, hay unas escaleras, y en las escaleras hay una lona y hay un anuncio, una invitación a ir al CUM, a unas reuniones religiosas de un hombre. Y dice el letrero que vayamos a escuchar al apóstol Jonathan Mesa y sus músicos. ¿Se imaginan que Juan hubiera escrito aquí, yo el apóstol Juan y la banda del Recodo vengan a escuchar? Absurdo. Absurdo. ¡Qué sencillez! ¡Qué humildad! Yo, Juan. Y esta humildad es en gran contraste con su actitud anterior y su soberbia anterior.
Cuando él era estudiante de nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, cuando él era discípulo y estaba estudiando 3 años con nuestro Señor Jesucristo en el ministerio, ¿saben cómo le llamó nuestro Señor Jesucristo a Juan? Él le llamó, junto con su hermano Jacobo, los Boanerges. ¿Sí saben qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Tan vengativos y orgullosos y presuntuosos, no sé cómo decirles, estos hombres impacientes y Cristo les dijo: ustedes son unos Boanerges, son unos hijos del trueno. Una vez iban pasando por una aldea de los samaritanos. Los samaritanos negaron el paso a nuestro Señor Jesucristo, no le permitieron, no dejaron que nuestro Señor Jesucristo entrara a la aldea, no le recibieron, nos dice el Evangelio. ¿Saben qué lo que hizo Juan? Juan y su hermano luego dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Qué actitud! ¡Qué espíritu! Pero ahora nos lo encontramos al final de su vida como el gran discípulo del amor. Lean 1 Juan. Nos lo encontramos como un discípulo muy humilde, muy paciente. El Señor había obrado en su vida. Y así el Señor obra en nuestras vidas. Y nos cambia, nos transforma. De hombres impacientes, enojones, gritones, a hombres humildes, pacientes. De mujeres rencillosas que odian, vengativas, a mujeres con mucho amor, calmadas, tiernas, humildes. Esa es la obra del Evangelio, la obra de Cristo poderoso. Y aquí especialmente, eso es lo que quiero recalcar, por cierto. Dice Juan en un gran contraste con la grandeza y majestad de Cristo, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero quiero que noten el versículo 8. Lástima que tenemos esos números que dividen nuestro texto, nos ayudan por supuesto, pero muchas veces esos números dividen los temas y las ideas. Y creo que aquí dice Juan, tan sencillo y humilde, por lo que había dicho antes. Ven el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 8, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es en contraste al Señor, el alfa y el omega, el principio, el fin, el eterno, que Juan se siente tan insignificante. Juan se siente, no, el apóstol, pero Juan. Y amigos, este es el secreto, la clave para que nosotros aprendamos de esta humildad. Comparémonos con la grandeza y la majestad del Señor, de Cristo mismo. Veamos cómo realmente es Él, cómo realmente es Dios, y nos vamos a humillar mucho. Es lo que le pasó a Isaías, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 6. Él vio al Señor, nos dice, en su trono alto y sublime. Y Juan 12 nos explica que era Cristo a quien estaba viendo. ¿Qué pasa con Isaías? El gran profeta Isaías. ¿Qué pasa con Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy un hombre muerto. Yo soy de labios inmundos y... El Señor dice: ¿quién irá? ¡Envíame a mí! ¿Se acuerdan? Que un cambio total de ese profeta y de este apóstol. ¿Por qué? Porque tuvieron una visión de quién realmente es Cristo. Y eso es lo que nos humilla, eso es lo que nos cambia la vida, nos hace tan microscópicos, gusanos microscópicos, insignificantes, pecadores tan débiles ante Dios Todopoderoso. Y esto es tan importante en nuestros días que nosotros nos creemos. No sé si todavía dicen así, ¿verdad? En la primaria decíamos: tú te crees. Nos creemos, ¿verdad? Porque hemos llegado a la luna y ya vamos en camino a Marte. Ya están planeando cómo llegar a Marte. Y nos creemos tan sabios, tanto que hemos descubierto. Y nos creemos tan poderosos. Pero si viéramos el universo, que tan infinito es. Pero si viéramos a Dios realmente como es, entonces sí, nos desharíamos de esa falsa autoestima y nos humillaríamos y reconoceríamos quién es el Señor y quién realmente somos nosotros, que no merecemos nada.
Es por eso entonces que nos dice el apóstol y nos enseña cuando dice yo, Juan. Pero además noten que se describe como vuestro hermano. Yo, Juan, vuestro hermano. Él muy bien pudiera haber dicho, yo Juan, el superapóstol de Efeso, el gran profeta escatológico. Pero no. Él dice, vuestro hermano. Y por supuesto eso marca su humildad, pero lo que quisiera yo recalcar aquí es eso de la hermandad. Yo vuestro hermano. Realmente pasa, ¿verdad?, que nosotros como cristianos aún nos llamamos hermanos, pero no apreciamos todo el significado y todo lo que eso implica realmente, que somos realmente, como dice Albertita, ¿verdad?, hermanos de la religión. ¿Qué significa eso? Y todo lo que es que aún Juan nos puede decir, yo soy vuestro hermano, nosotros somos hermanos, somos de la familia de la fe, como dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Esto es, hermano, algo que nos une más que la sangre física de hermanos de carne. Porque nos une la sangre de Cristo. Por eso somos hermanos. Nuestro Padre Celestial nos ha puesto en esta familia. Y esta mañana te digo a ti como creyente, aprecia el nombre y tu posición como hermano. No te avergüences, ¿verdad? Si en el mercado la hermana Lencha está allá en las aberturas y tú estás aquí en la ropa y te ve y te dice, ¡hermana! Y tú no me digas hermana porque la gente va a decir, yo soy aleluya. No te avergüences. Aprecia el hecho de que Dios es nuestro Padre, que pertenecemos a la familia de la fe. A lo último, déjame decirte, si tú te avergüenzas de que te digan hermana o hermano, te estás avergonzando de tu Padre Celestial. Te estás avergonzando del Evangelio. Porque eso es lo que hace el Evangelio, nos hace hermanos. Te estás avergonzando de la cruz. Porque eso es lo que nos hace hermanos y hermanas en Cristo. El Pablo y Pedro nos exhortan, así que tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amad a los hermanos. Y apreciando sí los privilegios que tenemos, pero también las responsabilidades que tenemos en la hermandad. Y lo principal nos dice Cristo, en esto van a saber los hombres que son mis discípulos, que son hermanos, si os amáis los unos a los otros. Y hay un énfasis, por supuesto, esto en la Biblia, que hay que amarnos. Así la gente va a saber, a estos de verdad son hermanos. Van a glorificar a nuestro Padre Celestial, como nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y es lo más importante, como dice el himno, amémonos hermanos con tierno y puro amor. Un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos hermanos, lo quiere el Salvador, quien su preciosa sangre por todos derramó. Entonces, conoce a los hermanos. ¿Quiénes son? Y por eso nos van a ayudar las fotos, ¿verdad? ¿Quién es la hermana Tiburcia? Me han preguntado, ¿verdad? ¿Y quién es yo quiero conocer a la hermana Tiburcia. ¿Quién es, verdad? ¿Quién es el hermano? De conocernos, saber de nuestras peticiones al orar. ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Cuál es la ansiedad de la hermana, del hermano? Sus nombres, por supuesto. Y habla con todos. Interésate en los hermanos. Vamos a entregar un directorio nuevo de la iglesia. Ve la lista si conoces a todos los hermanos y entre semana ora por ellos. Ora consecutivamente. Ahora me toca orar por este hermano, por esta familia. Y es en esa unión que la iglesia va a crecer. Y en esa unión que vas a tener la bendición, tú mismo vas a crecer y vamos a ayudarnos mutuamente según la actividad propia de cada miembro, como nos dice en Efesios 4. Muy bien, pero volviendo al texto, noten que luego Juan se describe a sí mismo como copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Yo, Juan, Apocalipsis 1:9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahora, copartícipe
Es decir, que participa en la misma tribulación, en el mismo reino y en la misma paciencia de Jesucristo. El ser apóstol, y esto es de notarse, el ser apóstol no lo excluía de esto, no lo excluía de la tribulación, no se excluía del reino y no se excluía, por supuesto, de la paciencia de Jesucristo. Él es un hermano. Y como hermano, como dice otra versión, era compañero de los creyentes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La raíz de la palabra copartícipe es muy interesante. Es la raíz viene de la famosa palabra cristiana koinonía. Esa comunión, esa participación mutua, esa unión, por así decirlo, casi mística de los cristianos, que vas por la calle y ves a una persona y no sé, es un sentimiento tal vez pentecostal, o no sé, pero si esta persona es cristiana, no sé si te ha pasado a ti. Oye, o te han preguntado a ti, oiga, usted no es cristiana, no es cristiano. No es que nos hayan visto en el restaurante orando por la comida, pero hay algo, ¿verdad? Hay algo que nos une y hay un espíritu, hay una comunión, de esto se trata. Y es lo que nos motiva a ayudarnos, por supuesto, es lo que nos motiva a soportarnos también, ¿verdad? Es lo que nos motiva a orar unos por nosotros, porque somos un cuerpo y esa comunión, por así decirlo, si me permiten, somos ese equipo de Dios y vamos juntos al cielo. Ahora, el apóstol primero dice, y es lo que vamos a ver esta mañana nada más, es el corazón del sermón. El apóstol primero dice que es copartícipe en la tribulación. Copartícipe en la tribulación. Copartícipe vuestro en la tribulación. El buscar el diccionario, la palabra tribulación significa congoja, pena, tormento o aflicción moral. Nosotros como cristianos, probablemente por nuestros antecedentes, cuando escuchamos la tribulación pensamos en la gran tribulación. Pero no se trata de la gran tribulación aquí. La palabra en sí nada más significa aflicción, nada más significa angustia. Cuando el pasaje habla de la angustia de la madre cuando está en parto, es la misma palabra. La angustia de parto es la misma palabra, es común la palabra. Entonces aquí podemos incluir en esta tribulación mucha clase de problemas familiares, una hija descarriada tal vez, o un esposo adicto, abusivo, o tal vez una esposa insumisa, rencillosa, algún hijo rebelde. Podríamos incluir dolores por enfermedades, tribulaciones por una enfermedad crónica, algo que el doctor nos dice va a tener que sufrir esto el resto de su vida, o alguna tristeza del alma, una tentación que sufres como cristiano, o algo en el trabajo, o alguna burla en tu casa, en tu escuela, esas cosas que nos tumban, esas depresiones que nos dan insomnia y nos sentimos mal y sufrimos y lloramos sin que nadie en el mundo lo sepa. De eso se trata esta palabra, tribulación. Otra cosa muy importante que hay que notar de esta tribulación del versículo es que al igual que el reino y la paciencia son de Jesucristo. No podemos separar eso. Se trata de la tribulación en el reino y paciencia de Jesucristo. Todo eso, el reino es de Jesucristo, la paciencia es de Jesucristo, pero también la tribulación es de Jesucristo. En otras palabras, es una tribulación a causa de Jesucristo. Es una tribulación que uno sufre por Cristo como cristiano. No es una congoja, no es un dolor, un tormento causado por un pecado, por un crimen que hayamos cometido. Por ejemplo, está un ladrón en la cárcel y no puede decir es que estoy atribulado, yo tengo esa tribulación. No es la misma tribulación. Está en la cárcel ahí castigado por su propio pecado. Aquí la tribulación tiene que ver con Jesucristo, o como dice en Mateo 5, a causa del nombre de Cristo. El caso es que el apóstol, como todos los cristianos, entonces sufría de congojas, de tormentos, de aflicciones por Cristo. Y como vamos a ver, por eso estaba en la isla de Patmos, no estaba él ahí de turista, lo habían desterrado allí. Entonces, hermanos, esto quiere decir que el evangelio de la prosperidad que es tan común en nuestros días es totalmente falso.
Es falso que si te conviertes al cristianismo no vas a tener problemas y vas a tener mucho dinero y vas a tener mucha salud. Eso es falso, falso, falso. Lo contrario es verdad. Escúchame muy bien, te voy a ser muy directo y franco. No te conviene hacerte cristiano. No te conviene. Si estás pensando así, en el dinero, la fama, la salud, eso no te conviene. Porque lo contrario es verdad. Porque si decides negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir a Cristo, vas a tener más problemas. Vas a tener más tentaciones. Vas a tener más congojas y más tormentos. Te voy a decir por qué. Porque el diablo te va a atacar más. La carne te va a atacar más. El mundo te va a atacar más. La Biblia, el Señor nos alerta: en el mundo tendréis aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego nos dice también: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ahí está. Les tengo que decir y ser honestos con ustedes, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Los que realmente quieren ser buenos cristianos van a sufrir más. Y en la historia lo vemos. Estaba pensando en el primer cristiano, el primer hombre, Adán. ¿Cómo sufrió Adán? ¿Se imaginan cómo sufrió por Caín? ¿Se acuerdan, verdad, de Caín? ¿Se acuerdan que era el primogénito? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Amén? ¿Se acuerdan? Están conmigo, como dice el hermano. Están conmigo. Era el primer hijo de Adán, el primogénito. Un asesino. ¿Y a quién asesinó? A su hermano Abel. ¿Se imaginan el dolor, la angustia, el tormento de Adán y Eva por ese hijo rebelde? Y cuando le dan la noticia, mató a su hermano. Y así a través de la historia, en la historia de Noé, Abraham, Jacob, José, Job, ¿cómo fueron atribulados? El tiempo no nos alcanzaría contando de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas. En Hebreos leemos, Hebreos 11, experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, de pobres. Eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el punto es, hermanos, Juan nos escribe aquí y nos dice: yo soy compañero de esas tribulaciones. Yo soy compañero de esos tormentos, de esas congojas. El apóstol, ya anciano, según los ritos, tenía como 100 años ya, casi 100 años. Un gran cristiano. Copartícipe, nos dice, vuestro en la tribulación. Entonces, podemos resumir, y con eso terminamos. Número 1, es mentira que si te conviertes al cristianismo no tendrás tribulaciones. Es todo lo contrario. Vas a sufrir más burlas, más dudas, más tentaciones. Y como el Señor nos alertó, entonces hay que contar el costo. ¿Te quieres hacer cristiano? Muy bien. Cuenta el costo. Valora realmente. Piensa que esto es lo que me va a pasar. Esto es lo que cuesta ser cristiano. No es fácil ser cristiano. De hecho, es lo más difícil del mundo, ser cristiano. Ser ateo es muy fácil. Muy fácil. Pero ser cristiano es lo más difícil del mundo. Número 2. Es mentira. Totalmente falso, que si eres un buen cristiano, con mucha fe, entonces no tendrás aflicciones. Juan era un apóstol, un superapóstol, un buen cristiano, excelente cristiano, el discípulo más amado. Y él, ¿cómo sufrió? Lo desterraron, casi tenía 100 años, imagínense, ya difícil que podía caminar en su debilidad. El hambre, la soledad que sufrió en la isla de Patmos.
Pero es verdad, mientras que estemos en este mundo, tengamos 5, 50 o 100 años, tendremos aflicciones como cristianos. Y entre más cristianos seamos, más nos va a querer tumbar el diablo. Job era muy piadoso, tenía mucha fe, pero ¿cómo lo atacó el diablo? Entonces, tú eres un buen cristiano y te pasan cosas, el diablo te va a decir, no, tú no eres ni cristiano. Dios no te ama, tú como has fallado, el diablo te va a decir eso. No le hagas caso, es mentira. A los buenos cristianos también les suceden cosas malas. De hecho, les voy a decir, entre mejores sean, mejores cristianos, más tentaciones, más dudas, más problemas. ¿Pero por qué, Paco? Es ilógico. ¿Por qué permitió Dios que Juan sufriera tanto, tan anciano, tan cristiano? Él no merecía eso. Por cierto, entre paréntesis, eso es lo que nos dice el diablo. Tú no mereces esto. Es la mercadotecnia del mundo, ¿verdad? Tú te mereces un iPhone 5. Tú te mereces... Es lo que dice el mundo. Tú te mereces más lujos, tú te mereces tus derechos, tú te mereces más paz, más salud, tú te mereces este placer, tú te mereces estas... Falso. Es la mercadotecnia del mundo. ¿Pero por qué, Paco? Él no se merece. ¿Por qué los cristianos más maduros que están sirviendo al Señor sufren esas tribulaciones? Esto requiere otro sermón y de hecho ya lo hemos visto. Así que lo que voy a hacer es brevemente, rápidamente, les voy a leer unas causas. A los que son predicadores pueden hacer una serie de sermones. ¿Por qué permite el Señor tribulaciones? Aún al apóstol Juan. Para que te arrepientas de ciertos pecados, Oseas 5. Para despertarte y te acerques a Él, Salmo 119. Para que aprendas qué tan débil y frágil eres, Salmo 34. Para protegerte de algún pecado, Segunda de Corintios capítulo 12. El apóstol dice, para protegerme de la soberbia, el Señor me mandó ese aguijón en la carne. Para que tengas compasión de otros, Segunda de Corintios 1. Les recomiendo 2 Corintios 1, si tienen tiempo esta tarde. 2 Corintios 1, excelente el capítulo. Para probar tu fe en Él, 1 Pedro capítulo 1. Para desarrollar tus virtudes, Santiago capítulo 1. Para manifestar las obras de Dios en tu vida, Juan 9. ¿Quién pecó? Un ciego de nacimiento. ¿Quién? Los discípulos, fíjense, cayeron en la trampa. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No es que le haya pecado a sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pastor que me acaban de contar de que tiene una hija que le diagnosticaron con leucemia. Y es una tentación del diablo, luego a asustarnos y acobardarnos y tumbarnos. Es que pecaste. Por eso está pasando esto. Es que pecaste. Antes de casarte, tú te acostaste con esa mujer. Por eso te está pasando esto. En los pecados de tu juventud, ¿te acuerdas que hiciste eso? Es por eso te está pasando esto. No es cierto eso. Es una mentira del diablo también. El Señor Jesucristo le contestó a sus discípulos, no es que esté a pecado sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor permite tribulaciones para fortalecerte y darte de su gracia especial. 2 Corintios 12, bástate mi gracia. Y en último lugar, Dios permite que pases por tribulaciones para que desees estar en el cielo. 2 Corintios 4 y 5. Yo creo que si no tuviéramos tribulaciones, si todo fuera paz, si no tuviéramos problemas, íbamos a querer estar aquí para siempre, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos esas depresiones, esas tribulaciones, esa insomnia, esa enfermedad y anhelamos estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aprendemos a decir a lo último, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Número 3, penúltimo lugar, es verdad que coparticipamos con otros hermanos de las mismas tribulaciones. El apóstol Juan dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Es verdad entonces que
coparticipamos con otros hermanos de las mismas tribulaciones. Hay que subrayar, el apóstol no escribió, yo participo de las tribulaciones, pero yo soy copartícipe. Yo así como ustedes, pero más que eso, yo con ustedes, yo junto con ustedes. Ahora, nos anima mucho, si tienen sus Biblias, vean 2 de Pedro, por favor, 1 de Pedro 5, 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, lo acabamos de estudiar, vamos a leer nada más del versículo 6 al 9, noten. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y una de las cosas que nos deben de motivar, nos dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos debe de animar mucho. Pero lo que quiero que nos anime más, y eso es lo que quiero recalcar aquí, y a lo mejor va a ser algo nuevo para ustedes, es que las tribulaciones por las cuales las pasamos en equipo. Somos coparticipantes, es comunión, es en el cuerpo de Cristo que estamos sufriendo eso. Y a lo último son tribulaciones de Jesucristo, por Jesucristo, a causa de su iglesia, por su iglesia. Es por eso que Pablo puede escribir este versículo tan enigmático de Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Véanlo así. La tribulación que usted tiene, el dolor que usted tiene, la depresión que usted tiene, los problemas que tiene en su casa, los problemas que tiene en el trabajo, los problemas que tiene en el alma, todo eso es parte de los padecimientos de Cristo por su iglesia. Él los permite, Él los manda, para que en equipo, como cuerpo, como miembros de su iglesia, nosotros mismos crezcamos, nosotros mismos maduremos, y así sea para el beneficio de su iglesia y la gloria de Dios. Yo creo que a lo mejor esto es algo nuevo por ustedes, pero está ahí. Todo lo que nos pasa es para nosotros, sí, pero también es para la iglesia, sí, y es para la gloria de Dios. Y cuando la vemos así, nos va a calmar, nos va a ayudar, nos va a animar mucho. Muy bien, yo voy a hacer esto. Si es para la gloria de Dios, adelante. Si es para que mi familia madure, adelante. Si eso resulta en beneficio de la iglesia, de la obra, adelante. Dios sabe. Bueno, en último lugar, es verdad que el Señor está cerca de nosotros en la tribulación. De hecho, es cuando está más cerca. ¿De dónde saqué este punto? Fue cuando Juan podía decir: yo soy copartícipe de la tribulación, yo estoy en Patmos, que él vio la visión de Cristo. Fue entonces. Y esto es lo maravilloso y la gran bendición de la tribulación, y lo que nos beneficia más de ese problema, de esa angustia, esa tristeza, que es entonces que el Señor está más cerca, nos da más de su gracia. Oramos con más fervor. Ahora sí sentimos que estamos cerca del Señor y sus promesas son más reales y las buscamos con ansia. Es una promesa y el Señor nos da la promesa y la saboreamos y nos abrazamos y nos aferramos más de esa promesa. Y todo resulta, por supuesto, en la buena providencia de Dios, en exaltar la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor, como Él guía todo y muestra su gracia el Señor. Dios mediante, después terminaremos nuestro estudio de este texto para este mes. Hay que irlo memorizando y meditando en él. Oremos.